Bueno, yo estaba escuchando a lo largo de la mañana las intervenciones de todos los ponentes y quiero de pronto salirme un poco de lo que han estado exponiendo y conversando todos y dar un giro en qué sentido, en un sentido más de economía política, más de política pública, porque la situación de la transformación normativa de Colombia tiene una razón anterior, tiene una razón mucho más amplia que tal vez algunos aspectos técnicos que hemos estado conversando y discutiendo el día de hoy. Y creo que esto puede aplicar a muchos países latinoamericanos. De pronto nosotros estamos viviendo un momento político anterior o posterior. Creo que algunos de ustedes lo han vivido. Todos ustedes saben que en Colombia hay un nuevo gobierno con un nuevo enfoque progresista que lleva 2 meses en el gobierno, en la administración, en la gestión. Veníamos de más o menos 30 años con una dinámica, y voy solamente a referirme de los aspectos de agua y saneamiento para no irme por las honduras y conversar de lo que no me corresponde, en materia de agua y saneamiento, con un enfoque básicamente empresarial. Nosotros en 1994 promulgamos la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, y nos dio un marco que yo pienso que es el momento de revisar. Y ese es el marco normativo en el que estamos funcionando, en el que estamos trabajando. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito de la Ley 142 de Servicios Públicos de Colombia? De construir y consolidar un grupo de empresas de servicios públicos, no solamente de AAA, acueducto, alcantarillado y aseo, sino también energéticas, también relacionadas con los servicios de TIC, tecnologías de la información que posteriormente se desarrollaron, es decir, todo un grupo de servicios públicos domiciliarios comprendidos con un enfoque empresarial. Construir empresas, fueran públicas o privadas, dentro de un marco regulatorio que se dio posteriormente a la ley y que nos constituyeron un equipo empresarial, un bloque empresarial importante, útil, poderoso, que se ha venido consolidando durante 30 años. Estas empresas de acueducto, alcantarillado y aseo sirven muy bien en las grandes ciudades y en las ciudades medias. Se han consolidado financieramente, operativamente, sus ingresos se derivan de las tarifas en el mayor de los casos, e incluso tienen hasta la capacidad de hacer protección de cuencas, de hacer inversión, de hacer reposición de redes. Digamos que el mainstream empresarial de las empresas de servicios públicos en Colombia se ha consolidado bien en los últimos 30 años. Sin embargo, ustedes veían la exposición que hacía Natalia, la señora viceministra, anteriormente, con unos diagnósticos en materia de acueducto y de saneamiento, especialmente en las zonas más apartadas de Colombia, que es la costa pacífica, la costa atlántica y las zonas de Orinoquía y Amazonía, y pareciera como que 30 años no han pasado. Exactamente los mismos problemas de inequidad y de falta de servicio en los pequeños municipios, en el sector rural y con peores situaciones cuando hablamos de saneamiento, mejores condiciones de acueducto, pésimas condiciones de saneamiento. Y uno se pregunta, cuando llega hace 2 meses a gobernar Colombia en materia de acueducto y alcantarillado y saneamiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con 30 años donde dirigimos todos nuestros esfuerzos institucionales, políticos, económicos, incluso de la misma ciudadanía, que comenzó a hacer unos pagos de tarifas importantes y pareciera que no pudimos superar la brecha? ¿Por qué el sector rural está absolutamente abandonado? ¿Por qué tenemos problemas de acueductos del 68% en el sector rural
y coberturas de saneamiento superiores a esa situación, porque en Colombia, que somos 50 millones de personas, tenemos 12 millones de personas con servicio insuficiente de acueducto y alcantarillado y 3 millones de personas con ningún servicio, ninguno de acueducto y alcantarillado. Les doy un ejemplo. La península de La Guajira. La península de La Guajira es una zona desértica poblada por los pueblos guayús que comparten su territorio con Venezuela y la Corte Constitucional le impone al gobierno, al Estado de Colombia, determina que hay un estado de cosas inconstitucional porque ni siquiera somos capaces de ofrecerle 20 litros diarios de agua a los niños y las niñas y los adolescentes guayú. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos conmina a ofrecer este servicio de agua porque el pueblo guayú considera que el Estado colombiano lo está exterminando porque al asesinar, matar, exterminar sus niños por falta de agua y porque mueren de sed y de hambre, se está exterminando el pueblo guayú. Y cuando uno encuentra eso, uno dice, ¿qué pasó con 30 años de la Ley 142 y con 30 años de desarrollo empresarial en materia de acueducto y alcantarillado? Y empezamos a analizar cuáles son las situaciones, cuáles son los problemas que hemos tenido y son varios. El primero, no hemos entendido, pero ya lo estamos entendiendo y lo vamos a transformar, que hay dos maneras de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en Colombia. La de las empresas, que sirve muy bien para las grandes ciudades, muy bien poniéndole un paréntesis, porque hay bolsillos de pobreza en las grandes ciudades donde la gente no puede pagar las tarifas y por lo tanto no tiene acceso a los servicios. Ese es otro problema, es un problema de ingresos. Pero en el sector rural, en los pequeños municipios, en Colombia hay 1.300 municipios, de los cuales 1.000 son de categoría 4, 5 y 6, es decir, tienen menos de 20.000 habitantes y están apartados. Hay 1.000 municipios donde el servicio de acueducto lo prestan los acueductos comunitarios y los acueductos rurales. Y nosotros ni siquiera en el gobierno, en el Estado colombiano, sabemos cuántos son. La Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad que vigila a las empresas, y fíjense, y ahora voy a pasar a la pregunta que me hicieron para hacer la exposición, la supervisión. La superintendencia supervisa a las empresas. Los acueductos comunitarios ni siquiera se registran en la superintendencia porque donde se registren van a ser tratados como empresas y por lo tanto van a ser multados y por lo tanto van a ser exterminados, porque no tienen la capacidad de competir como las grandes empresas. Y la superintendencia dice son 2.700. Y la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua, que es la reguladora, y ahora les voy a hablar del arreglo institucional que tenemos en acueducto y alcantarillado, dice son 8.000. Son los cálculos que nosotros hemos hecho, 8.000 acueductos comunitarios en Colombia. Y la red de acueductos comunitarios de Colombia dice que son 30.000. Y entonces ahí nosotros nos enfrentamos con la realidad. Primero que no sabemos cuántos son, primero que no sabemos dónde están, ni cómo son, cuál es su caracterización, pero está sirviendo a la mitad del país, que es el sector rural, a quien no se le ofrece un servicio, pero no adecuado. Sabemos que la calidad del agua que prestan los acueductos comunitarios es deficitario y por lo tanto sucede todo lo que les estoy señalando. Y ante esta situación, que es de entendimiento de la realidad, nosotros nos preguntamos cuál es el arreglo institucional que debe regir o que debe construir el gobierno de Colombia para garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Y así como hemos venido pensando que la economía popular hay que reconocerla y hay que entenderla, porque en Colombia la mitad de la gente trabaja de manera informal y la economía popular no se ha cuantificado y no suma en el PIB y no sabemos cómo funciona y por lo tanto creemos que es incompleta o hay que formalizarla, ¿cierto? Es incorrecta, incompleta, hay que formalizarla. Lo mismo pasa con los acueductos comunitarios.
Y lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos haciendo en este momento no es cambiar la ley 142, la vamos a mantener. Por aquí hay colegas de EPM, que es una de las grandes empresas de Colombia, que deben estar preocupados. Ellos ya saben que vamos a mantener esta línea, pero vamos a construir una normativa legislativa que garantice el reconocimiento de la prestación del servicio de manera comunitaria y rural, y un esquema regulatorio de la CRA, Comisión de Regulación de Agua, que permita generar esquemas diferenciales regulatorios que por lo tanto tenga como consecuencia esquemas de supervisión y control en la Superintendencia de Servicios Públicos, que no deprede los acueductos comunitarios y que no genere lo que ellas mismas tienen susto, tienen miedo. Ese es el arreglo institucional en el que estamos pensando en Colombia en este momento para cumplir con el mandato de ofrecer, de garantizar el derecho al agua para los colombianos y las colombianas. Y la segunda parte es la conclusión a lo que escuchaba esta mañana en las intervenciones de Sergio y de Franz, cuando nos hablaban sobre los retos de financiación. ¿Cuáles son los retos de financiación? Voy a hablar en pesos, voy a intentar hacer una conversión, pero para que ustedes conozcan las magnitudes. En Colombia se invertían 300.000 millones de pesos al año en inversión de agua, eso pueden ser, ¿qué? 100 millones de dólares en inversión. Para el año entrante la inversión va a ser el triple, 1 billón, pero en Colombia se necesitan 50 billones para tener la inversión básica de infraestructura. O sea que habiendo triplicado en este gobierno para el año entrante el presupuesto de inversión en agua, todavía necesitamos 50 años para ponernos al día en el sector rural y los acueductos comunitarios. Obviamente no solamente se necesita dinero, también se necesita la capacidad de inversión en infraestructura. Y nosotros tenemos un esquema de validación de inversiones igualmente perverso, porque está centralizado en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Vivienda y Agua, y solamente las entidades territoriales que tienen cierta capacidad técnica, es decir, las ciudades capitales, pueden formular los proyectos para inversión que les permitan acceder a esa inversión. Es decir, que los pocos recursos de inversión que tiene el Gobierno Nacional se escogen entre las grandes ciudades que tienen grandes proyectos y que mantienen su ritmo de crecimiento. Así que nuestra política, y ahí completo, si ustedes ven la Rectoría de Política Pública, por supuesto la legislación, la Rectoría de Política Pública en cabeza del Ministerio, la Comisión de Regulación de Agua, que debe formular un marco regulatorio diferencial, la Superintendencia de Servicios Públicos, que debe formular un esquema de supervisión y control diferencial para los pequeños municipios y los acueductos comunitarios, y la inversión. Vamos a crear la unidad de proyectos rurales y de municipios 4, 5 y 6 en el esquema que estamos conociendo y que nos encanta de Mi Agua de Bolivia, donde lo que se hizo para impulsar la inversión y la cobertura rural en agua fue promover pequeños proyectos en los pequeños municipios que de manera capilar detonaran la inversión y la acción, el call to action, que es a lo que vinimos, en agua rural y comunitaria en municipios pequeños de Colombia. En eso estamos pensando y es lo que estamos haciendo, y me agrada mucho poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias.